Cuando se juntan la injusticia y la indiferencia, dan a luz a la violencia. Esto es lo que históricamente ha ocurrido en nuestros países, en nuestra región, que a falta de un orden justo, un orden judicial justo, aparecen personas que se aprovechan para sacar ventaja. Además de eso, alimentado por la indiferencia de muchos otros, incluyéndonos nosotros, la corrupción se pasea por todas partes y hace lo que quiere. La Biblia lo menciona en Ezequiel capítulo 8, versículo 17, y menciona que el pecado es el que ha llevado a la nación a la violencia. Isaías capítulo 59 también lo confirma, diciendo de que a causa de que no hay justicia, andamos como ciegos que caminamos palpando la pared buscando el camino correcto. Es de esto que queremos hablar hoy, de un mensaje que Dios le envía a una nación que ha caído en corrupción. Quédate. En Isaías capítulo 59, Dios le envía un mensaje a la nación de Israel, a causa de una queja donde los ancianos de Israel le manifestaban a Dios que Él no los escuchaba, que había retirado su mano para no asistirlos o ayudarlos, que ya Dios displicentemente no quería escuchar su clamor. Así que Dios, a través del profeta Isaías, le responde. Él le responde de la siguiente manera: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios, y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. El versículo sigue diciendo: a nadie le importa ser justo y honrado, etc. Este versículo habla de un mensaje que Dios le está enviando directamente a Israel, aclarándole que la razón por la cual se había anunciado que serían deportados a Babilonia y pasarían de allí 70 años, no era causa de que Dios los hubiera dejado solo por negligencia, sino porque ellos por su pecado se habían apartado de Dios, habían perdido esa cobertura de Dios. Ellos andaban en corrupción, todo lo que hacían era corrupto. Si usted sigue ampliando Isaías, va a ver la cantidad de cosas que hacían, los ídolos, etcétera, y todo lo que ellos permitieron a causa de su propio pecado. Así que Dios es muy claro, le dice: no es por mí, son ustedes los que han provocado esto. Y se confirma el versículo que leímos anteriormente, que cuando no hay justicia, pues bueno, andamos como ciegos que palpamos la pared y que no encontramos el camino correcto. Sin embargo, Dios sigue hablándonos de esto en Ezequiel. 100 años después aparece el profeta Ezequiel. Ya no solamente era la profecía de una deportación a causa de la corrupción de Israel, sino que Ezequiel tuvo que vivir esa deportación. Es interesante ver cómo Dios les muestra las pruebas encima de una mesa, como un fiscal que les muestra a un juez las pruebas encima de una mesa, diciendo: es por esto que hay una acusación contra Israel. Y en el capítulo 8 de Ezequiel aparecen las 3 ramas del poder. Yo lo llamo así porque es evidente que Dios le está hablando a los ancianos que dirigen a todo el pueblo de Israel en los diferentes frentes. La rama del poder, podríamos decirlo como se trata aquí en nuestro país, en Colombia, se componen como seguramente en Sudamérica también. El primero es la rama ejecutiva. En la rama ejecutiva aparece el presidente, en este caso el rey, y los sacerdotes que la representan. Segundo, aparece la rama legislativa, que en el caso de nuestro país está el Congreso, el Senado, pero en Israel era la Torá, que era la ley, y era también los profetas, que era la Torá hablada, la ley hablada, que Dios daba instrucciones cada tanto tiempo, soltaba sus diseños de lo que había que hacer. La rama legislativa simplemente es donde se hacen las leyes, o donde se cierran o se derogan las leyes, o se crean las leyes. Y por último está la rama judicial, que la componen en este país todo lo que son las altas cortes y los entes judiciales. En Israel eran los jueces, los ancianos, los delegados sobre 10, sobre 100 y sobre 1000 para impartir justicia. Así que en Ezequiel capítulo 8 dice la Biblia que los ancianos se acercan a Ezequiel y le hablan, le dicen: queremos que Dios nos hable, queremos consultar qué va a pasar con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Será que nos va a librar? Y Dios le contesta, pero frente a esos mismos ancianos, el mismo profeta manifiesta una visión que está teniendo. Y en el capítulo 8, para que usted lo pueda leer en casa, dice que él ve un hueco en la pared en la visión, una puerta, y entra al templo, al interior del templo. Dice que Dios le habla: mira las malvadas abominaciones que estos hacen adentro, a espaldas del pueblo. Les muestra cómo sacerdotes, ancianos,
jueces, hacían cosas que no eran permitidas, colocaban la imagen del celo dentro del atrio, como ellos tenían una adoración a Ra, al sol, le daban la espalda al templo, como endechaban a Tamuz, lloraban a Tamuz, etc. Esto hacía parte de todo lo que hacían dentro que el pueblo al parecer no veía. Y que por causa de esos hechos puestos encima de la mesa, como el fiscal que les acabo de decir, era que ellos estaban siendo juzgados, era que ellos habían traído sobre sí mismos la deportación a Babilonia. Lo que les estaba diciendo era que había corrupción en todas sus esferas, había corrupción en todas las ramas del poder, en que se había permeado de esta maldad y de este pecado todas sus ramas. Se lo estaba diciendo los mismos ancianos que venían a preguntar. Además de eso, dice la escritura que en el capítulo 14, los ancianos vuelven a preguntarle al profeta y Dios vuelve y les responde. Dice que ellos han escogido el tropiezo de su maldad. Y aparece también un secreto tremendo en el versículo 5, porque Dios les promete, les dice: yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, sí, para tomar a la casa de Israel por el corazón. Y aquí está la clave de este mensaje. Y es que Dios va a juzgar siempre nuestro corazón. Él es el que prueba la mente y escudriña nuestro corazón. Razón por la cual el salmista dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Razón por la cual Dios nos manda a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, y nos dice que también es engañoso, perverso, ¿quién lo conocerá? Es en el corazón donde Dios quiere tratar con nosotros. Es en el corazón donde Dios quiere tratar con nuestras vidas, y por eso le promete a Israel que lo va a tomar por el corazón, que va a tratar directamente con Israel. Ellos conocían la ley, pero a pesar de conocer la ley, conocer los estatutos, conocer lo que Dios había dado como preceptos, no los aplicaban, y nos confirma también lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de esa ley los que serán justificados. Si bien nuestra salvación no es por obras, es por gracia, si las obras que manifestamos después de ser salvos dan evidencia de que nosotros somos hijos de Dios, que somos salvos. El amar al Señor se manifiesta o se revela a través de cumplir sus mandamientos. Él lo dice: si me amáis, cumplid mis mandamientos. Así que este es el mensaje más importante. Entonces está pesando nuestro corazón, está pesando el corazón de una nación. Pero también a causa de las cosas que ya ha encontrado y hemos evidenciado que no están bien en nuestro país o en nuestra región, también tenemos que darle una solución a esto. Así que en un segundo video estaremos dando la segunda parte de este tema, para que usted vea a través de la Biblia cómo Dios nos da una solución y nos dice exactamente cómo debemos corregir esto que está ocurriendo, esto deficiente que está ocurriendo en nuestras naciones, y cómo debemos actuar. Bendiciones.